las preguntas que por favor como participantes vayan teniendo, los pueden dejar en el chat. Al final de nuestra conversación vamos a dar lectura. Si están en Facebook, si estamos en vivo, también alguien de nuestro equipo nos va a hacer favor de pasarlo por acá. Entonces todas las preguntas las vamos a atender aquí mismo en Zoom. Ahora sí, para dar la introducción a nuestro invitado, desde Madrid nos acompaña nuestro querido amigo Oscar Porras, quien es un business designer especializado en la creación de concepto, desarrollo de modelos de negocio y experiencia de cliente en el sector retail. Actualmente trabaja como Home Furnishing Ambassador and Corporate Trainer en IKEA. Además es fundador de Rabbit, o sea, emprendedor, una consultora de innovación enfocada en la creación y desarrollo de propuesta de valor para startups o para nuevas líneas de negocio y comunicación en empresas ya consolidadas. Oscar, bienvenido. Gracias por la invitación a Jade Digital también, y pues a todos los que nos están viendo y nos están escuchando en este momento. Encantado, para mí un placer de estar aquí con ustedes. Genial, y planeamos sacarte todo el conocimiento que tengas para este súper tema que es creatividad para negocios post-COVID, porque claro que sí. Vaya que este momento ha sido para los emprendedores, dueños de negocio, ha estado lleno de ansiedad, ha estado lleno de incertidumbre, sumada a la que normalmente como sociedad tenemos, incluso enfocada en negocios que como compradores van teniendo. Por eso creo que es tan importante este tema. Veníamos nosotros dando webinars enfocados en cómo es el embudo nuevo digital, cuáles son los tipos de estrategias de marketing digital que funcionan para duplicar ventas en tiempos de crisis. Y creo que parte clave que ha sido de eso es ser creativos a la hora de la estrategia. Y eso para mí es como sinónimo de no pararnos. Entonces, o más bien de no dejarnos que todos estos sentimientos que nos abruman, que literal pues nos detengan, ¿no? Y que dejen no solo a nosotros, sino a lo mejor a nuestra empresa, a los trabajadores, o sea, a todos los que podemos ayudar, y más si llevamos una cadena de producción, pues no dejarlos sin esta confianza y sin esta producción. Entonces, voy a empezar con la primera pregunta, vamos a darle. ¿Cuáles son los elementos más fuertes que nos tienen que hacer pensar en el cambio de cómo era antes? Quiero primero como situarnos. Vale, pues bueno, o sea, para todos ha sido una situación totalmente inesperada, y yo creo que lo primero que nos tiene que dejar es como esta línea que parte como esa historia de todos, cada uno a nivel personal, corporativo, lo que sea, se parte un poco en dos. Lo primero que nos tiene que dejar es que tenemos que entender que somos vulnerables y tenemos que aprender a ser humildes como especie. Okay. Nosotros como seres humanos siempre, y eso es algo muy positivo, estamos buscando evolucionar, ir adelante, ¿no? En proyectos, en procesos, en formas de gobernar, o sea, en general. Pero muchas veces se nos olvida que también somos vulnerables y que somos una especie más del planeta en el que estamos. Entonces eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que somos vulnerables. Y eso nos lleva también a pensar y a valorar mucho más la ciencia, la investigación, todos esos campos que sabemos que son importantes, pero que descuidamos o que los dejamos, incluso los propios sanitarios, las propias personas, los médicos, los enfermeros, las personas de la limpieza, muchas profesiones que sabemos que son importantes, pero como damos por hecho que son importantes, ahí se quedan. ¿Bien? Y luego siempre tenemos que estar abiertos a la improvisación. Con esto nos queda claro que nos tenemos que dar cuenta de que todo puede pasar. Por más planificaciones que tengamos, por más objetivos a mediano, largo plazo que tengamos, cualquier cosa y cosas como estas nos cambian y nos modifican totalmente los planes. Entonces hay que estar preparados para eso también, para improvisar. Y ahí es donde vamos a empezar a desarrollar un poco más ese tema de la creatividad, a partir de lo que vamos a hablar. Ok, fíjate que nada más como para cerrar esta pregunta, yo acabo de ver justamente un estudio que dice que
obviamente ya venimos escuchando que el e-commerce en este periodo tuvo un boom, pero lo que tú bien dices, que es la parte que no valoramos como el tema de las ciencias y demás, todo lo que estuvo enfocado, negocios que estuvieron enfocados en el tema COVID, o sea, a la atención sanitaria, incrementó no solamente o sea, pon tú que el e-commerce haya estado en un 50%, esos negocios incrementaron un 200%. Entonces, claro, ahí se ve precisamente cómo no estábamos preparados y la gente tuvo que reaccionar y por eso es que se ve ese boom. Digo, aparte de la necesidad, ¿no? Pero o sea, sí, ha estado impresionante este cambio. Claro, y de hecho la necesidad fue tan grande que tuvieron que hacer planes como de emergencia para incentivar la investigación y el desarrollo, por ejemplo, digital, de aplicaciones que ayudaran un poco con esa problemática del COVID. Bueno, igual se han dado cuenta que han salido aplicaciones un poco que ayudan a mapear o a rastrear las personas para que si tienen un posible contagio, pues se pueda saber mucho más fácil y más rápidamente cuál es su círculo social en función de eso, que ahí no hemos visto otra cosa que es súper importante, el Big Data que se va a generar alrededor de todas estas nuevas plataformas y aplicaciones que surgen a raíz del COVID. Entonces, claro, ¿cómo se van a estar recolectando estos datos? De la improvisación y de cómo hay que darle más valor a ese tipo de mercados, a esas profesiones que sabemos que son importantes, pero que las tenemos como ahí, sí, sin el valor que deben y que merecen. Claro, sí. Total. Ok, si vemos todos estos meses de continua incertidumbre, ¿qué de nuestro negocio, pensando en emprendedores, dueños de negocio, tenemos que ver como lo que está en nuestras manos? O sea, al momento que llegan y me dicen, pues ya no van a hacer las cosas como eran antes, ok, ¿qué es lo primero que yo debería estar identificando que sí está en mis manos, que sí está en mi poder para poder improvisar, que es lo que mencionas? Vale. Para mí lo más importante y lo único que está en nuestras manos, independientemente que el plan para realizarlo cambie, es que tengamos clara nuestra propuesta de valor como empresa o como emprendedores, ¿no? Y voy a poner un ejemplo muy sencillo que lo entendí y lo viví, y fue justamente, digamos, la forma como reaccionó IKEA o IKEA a través a partir de esta situación del COVID. La propuesta de valor de IKEA, sí, bueno, algunos la conocerán, otros no, es el diseño democrático. Y es como yo creo que productos de diseño y calidad lleguen a la mayoría, a las personas que no se pueden permitir, pues, mobiliario súper costoso, de firma súper guay, pero entonces que igual se merecen productos con diseño y calidad, que piensen en la forma como vive la gente. Esa es la propuesta de valor de IKEA. Eso se encierra en lo que se llama diseño democrático. ¿Cómo? Teniendo clara tu propuesta de valor, trabajas en función de eso para una situación de emergencia como esta. Pues si nosotros somos consecuentes con nuestra propuesta de valor y decimos que el diseño tiene que ser para todos, tiene que ser algo democrático, y en este momento la gente está en sus hogares porque es el lugar más importante en este momento para todos, porque es nuestro refugio ante la situación, pues no le puedo vender productos, no pueden ir a mis tiendas, pero sigo siendo consciente de que mi propuesta de valor es diseño democrático. Luego, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a democratizar el conocimiento de la gente que es experta en IKEA y que sabe de cómo trabajar y diseñar el hogar. Entonces, a través de las redes sociales, lo que hicimos fue una campaña para enseñarle a la gente tips, cómo organizar sus puestos de trabajo en casa, cómo inventarse tareas o actividades para jugar con los niños mientras estoy trabajando, incluso cosas relacionadas con la cocina, porque nos dimos cuenta que en el confinamiento muchísima gente su tiempo libre lo dedicó a cocinar, ¿no? Sí. Cómo encontrar espacios de relajación en la casa, que hasta alguna vez propusimos un spa en uno de los baños, porque claro, aparte, ese es el otro tema que siempre hablamos de la improvisación. Tenemos el conocimiento, pero nuestros interioristas, nuestros diseñadores tampoco podían salir de sus casas. Entonces, ¿qué había que hacer? Pues aprovechar la creatividad y desde la propia casa de cada uno de ellos y jugando con los elementos que tenían, pues crearon ese contenido que al final lo que hizo fue ayudarle a la gente a organizar un poquito su hogar y a entender un poco la forma como debía organizar los diferentes espacios para tener un estilo de vida un poquito mejor en todo este confinamiento. O sea, al final de cuentas, perdón, continúa.
Sí, sí, sí. Al final de cuentas es como, o sea, nosotros tener en claro cuál es nuestra propuesta de valor, pero además identificar cuáles son nuestras fortalezas. Porque, o sea, por ejemplo, en esta acción o esta estrategia que ustedes desarrollan, no es solamente, ok, es cómo lo expreso y a partir de ahí la respuesta está en las fortalezas de la empresa. Exacto. Y eso me encanta que lo digas porque lo conecto con la otra parte que es muy importante Uh-huh. y que también depende de nosotros directamente, y es la estructura organizacional de la empresa. Y vuelvo al ejemplo de IKEA. Uh-huh. Sabemos todos, una multinacional, protocolos, diferentes departamentos. Si una idea nace en un momento de emergencia como este y se mantienen protocolos y como pasos burocráticos, nunca llega. cuando la idea llegue a la persona que tiene que llegar para que la pueda hacer realidad, pues ya toda la crisis ha pasado. Sí. Entonces eso es clave en los momentos de emergencia, estos momentos de emergencia, de alarma, de improvisar sobre la marcha, nos tienen que dejar claro que aunque tiene que haber una estructura organizacional dentro de las empresas, evidente, tiene que ser una estructura organizacional flexible, pero sobre todo una estructura organizacional que se pueda adaptar a esas situaciones donde hay que romper el protocolo, la burocracia y llegar directamente a lo que hay que llegar para poder ¿qué? Prototipar más rápido, testear más rápido las cosas y poder llegar a tener resultados más rápidamente. Eso es clave también y eso es algo que depende de nosotros como empresa. Entonces, claro, la improvisación no es nada más a la hora de la estrategia, sino también improvisar dentro de tu empresa o tu negocio. Claro, pero siendo conscientes que hay que llegar a esa improvisación en algún momento. O sea, si nuestra estructura organizacional es muy rígida, improvisar sobre esa estructura organizacional tan rígida es muy difícil, porque ya estás acostumbrado a tener que seguir una serie de protocolos hasta llegar digamos, al prototipo inicial, por decirlo así. Pero cuando somos conscientes que aunque esos protocolos existen, pueden haber excepciones y tenemos un plan de acción para que esas excepciones den el salto mucho más rápido, pues ahí es donde está la clave. O sea, ese es el punto. Tener claro que la estructura organizacional tiene que ser muy flexible, sobre todo en momentos como estos. Entonces, ahorita para todos los que nos están viendo, es como foco rojo que si no lo están, no tienen, si ustedes se dan cuenta ahorita que no tienen una estructura flexible, o sea, es el momento ideal y sobre todo por todo lo que estamos viviendo, ¿no? De hecho, justamente por eso las grandes empresas ahora están tomando como referentes muchas startups y muchos proyectos de emprendimiento. ¿Por qué? Porque justamente esas empresas que están empezando, toda esa parte de procesos y burocracia lo tienen súper cortito. Uh-huh. Entonces, sí. son empresas que llegan al prototipado, al testeo y al análisis para volver a sacar del plan B el plan C, lo hacen mucho más rápido. Porque, ¿qué pasa? Y eso es una tendencia que viene mucho más marcada en las empresas de tecnología, de las marcas tecnológicas, digitales. Uh-huh. La era digital es 1000 veces más rápida que el mundo offline. Sí. Entonces, esa misma demanda de velocidad es lo que ha hecho que las startups sean mucho más rápidas y mucho más ágiles, por eso el término para muchas metodologías de desarrollo. Las empresas sean mucho más ágiles a la hora de pasar de la idea al prototipo, al primer prototipo de un producto en tiempo récord. Uh-huh. Y eso es algo, por ejemplo, que se ha copiado mucho, bueno, IKEA lo está empezando a hacer, pero por ejemplo Inditex. Claro, ¿no? Pues es que al final de cuentas la empresa chiquita tiene la ventaja de precisamente por su tamaño, o sea, poder aplicar esto mucho más rápido. Claro, imagínate, en una empresa pequeña está el CEO, uh-huh. Diga, de pronto algún director de departamento o algún subdirector, y luego están las personas como el personal base, por decirlo así. Uh-huh. Claro, tiene solamente 3 escalas, uh-huh. Pero en una multinacional está el CEO de país, uh-huh. El CEO del continente, el CEO de cada departamento, y luego hay departamentos, subdepartamentos dentro de los departamentos, y claro, la ramificación se va haciendo eterna. Okay. Que está bien, porque al final la empresa es mucho más grande y lo que abarcan es más grande, pero tienen que haber momentos en que yo puedo coger atajos. Si soy personal base y se me ocurre una idea, lo reporto a X persona y esa persona a quien toma la decisión y listo. Se pone en marcha. Okay, entonces genial. Eso es un poco la invitación también cuando hablamos de estructuras organizacionales flexibles. Ok.
¿cómo nos inspiramos para ser creativos en estos momentos en los que estamos tan abrumados con todo? Bueno, a mí me funcionó el entender cómo desde mi profesión podía aportar positivamente o impactar positivamente en esta situación. Wow. Es un poco, y ahí empezamos a hablar también de creatividad, es primero tener claro cuáles son mis fuertes, porque eso me va a permitir saber de una mejor manera cómo jugar con lo que tengo. Entonces, todos tenemos algo que aportar en esta crisis, todos. Desde lo que sabemos, tenemos que aportar. En mi caso, por ejemplo, y la anécdota que les quería contar era justamente relacionado con esto de IKEA. Se da el estado de alarma aquí en Madrid, la gente no deja de ir a las oficinas y demás, y le digo a mi mujer, bueno, ¿yo qué voy a hacer desde aquí? Cuando me estoy dando cuenta que la gente está confinada en sus casas, que realmente es un porcentaje muy pequeño de las personas que le ponen atención a su hogar, que lo mantienen ya no solo bien decorado, sino que es funcional, que es práctico, que tienen todo a la mano, es un porcentaje muy reducido. La mayoría de la gente, por tiempo, por trabajo, por lo que sea, pues su hogar es un espacio ahí con 3 cosas básicas y ya. Claro, cuando te dicen de un momento a otro, estás confinado, no puedes salir de tu casa, la cosa cambia. Entonces, a partir de ahí, dije, vale, está esta necesidad, la gente necesita que alguien les ayude a organizar sus hogares. Y yo tengo el conocimiento para hacerlo, como interiorista, como arquitecto, como diseñador. Entonces, desde mi propio rol interiorista, ¿qué voy a hacer? Y ahí es cuando hago toda esta propuesta de plan de contenidos para las redes sociales, la presento digamos, a mi superior, a mi jefe, y él se encarga de conectarlo con la persona que está llevando marketing y resulta que todo va hacia el mismo camino. Entonces, a partir de ahí, como que esa idea inicial se engrana con lo que está haciendo marketing y se lanza una cosa mucho más grande y más potente. Entonces, desde ese punto de vista, claro, a mí me inspira y me motiva las cosas que puedo llegar a hacer y cómo puedo llegar a impactar positivamente desde lo que sé. Ayudar a la gente que precisamente en ese momento está en su habitación sin nada pues que realmente, que sin nada que realmente le inspire, ni siquiera, o sea, porque al principio era como, ni me voy a levantar y voy a ver Netflix todo el día, entonces es como, pues sí, o sea, lo que tú podías estar aportando ya era como, ok, ya es un cambio de ánimo para alguien específico en su día. ¿Qué es eso? Sí, y es que de verdad todos tenemos algo que aportar, pero ahí entra otro punto que es súper importante. Antes que lanzarnos a aportar, tenemos que entender realmente cuál es la situación, cuáles son los posibles problemas que puede llegar a tener alguien en una situación como esta. Yo, por ejemplo, identifiqué la parte de los hogares, pero otro problema podía ser la gente que tenía que seguir trabajando y ya los niños no iban al cole, entonces tenían que quedarse cuidando a los niños también. ¿Sí? O sea, hay diferentes situaciones y eso es clave cuando hablamos de creatividad. Primero hay que entender los problemas y los por qué de esos problemas. Y cuando tenemos claro ese análisis, ahí es que nos lanzamos a proponer. La gente cree que creatividad solamente es lanzar ideas, lanzar ideas, lanzar ideas. No, las ideas son una cosa, la creatividad es otra. Las ideas hacen parte de la creatividad, pero no es una persona que tiene muchas ideas al día, no es una persona más creativa que alguien que realmente analiza primero los problemas, las situaciones y luego se lanza a proponer cosas. Entonces eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Genial. ¿Cómo crees que la creatividad nos haga más resilientes ante la incertidumbre continua? Porque para mí es como contradictorio hablar de creatividad y resiliencia en una misma frase, porque claro, resiliencia estás hablando a lo largo del tiempo, que no cambia, y la creatividad pues es algo que te va impactando y que precisamente como tú dices, si hacemos estos análisis continuos, pues vas cambiando. Entonces, ¿cómo se apoyan? Justamente la creatividad es encontrar soluciones a los problemas o necesidades que tengo a partir de lo que me rodea, ¿no? Porque claro, ideas pueden haber muchas, pero realmente yo tengo que jugar con lo que tengo, con lo que tengo a mano. Eso hace parte de la creatividad. Y eso hace parte también de la resiliencia. Yo tengo que entender primero hasta qué punto puedo transformar esos problemas en oportunidades y puedo tratar de convertir todo eso que aparentemente llega negativo,
lo puedo convertir en un elemento que me motiva y me ayuda a lanzarme a proponer algo nuevo, a entender que algo está pasando y a lanzarme a proponer algo nuevo. Digamos que ese es un punto. Y luego, con la creatividad, reinventarnos es precisamente, o sea, es clave podernos reinventar a través de la creatividad. Y eso también está muy linkado con la resiliencia. Cuando hablamos de ser creativos, no es solamente de hablar de ideas ajenas a nosotros. En situaciones como estas, cuando el problema incluso nos afecta directamente a nosotros, esa parte creativa tiene que estar muy linkada con la reinvención a nivel profesional, a nivel personal, pero de alguna forma transformar o canalizar ese problema, eso negativo que está llegando a mí, en algo positivo o en algo que me va a ayudar a cambiar algo que probablemente era consciente que siempre lo tenía, pero hasta que no llegaba a una situación puntual, pues no me animaba a hacerlo. Claro. Entonces, como, o sea, bajándolo como algo práctico, sería como dentro de mis planes de contingencia, por así decirlo, como empresa o dueño de negocio, debería estar ya incluso estipulado la reinvención. Y en esa parte de reinvención, ahora sí, ya todo lo que venimos hablando, cuáles son mis fortalezas, en qué se puede improvisar, o sea, debe de estar considerado como es, o sea, para que no llegue el momento, nos agarre y no sepamos ni qué hacer, sino que va a ser como, incluso empezarías por ahí, en tu plan de contingencia empezaría en reinventémonos. Sí, pero cuidado, porque hay que tener siempre presente que nunca se nos vaya a escapar la propuesta de valor de lo que somos como marca. Por eso es que la propuesta de valor no puede ser vendo más barato que otro. O mientras unos venden offline, yo vendo online y offline. Esa no puede ser la propuesta de valor porque eso es algo demasiado sesgado. Entonces, si mi propuesta de valor es que vendo más barato que el otro, cuando llegue alguien y venda más barato que yo, entonces ya no tengo propuesta de valor. Sí, ¿no? Sí. Es un poco, y quiero como hacer la analogía con IKEA, muchas veces la gente cree que una de las partes de la propuesta de valor de IKEA es vender más barato. No, porque Amazon vende más barato, hay un montón de veces que vende más barato y IKEA se sigue manteniendo. Pero justamente porque sí, su política de precio bajo es una de las patitas que hace parte de la propuesta de valor, pero realmente lo que ellos hablan es diseño democrático. Diseño democrático es diseño para todo el mundo. Cuando yo hablo de diseño para todo el mundo, pues evidentemente el tema pricing tiene que pasar, porque tiene que llegar a la mayoría y la mayoría pues necesita que los productos sean más asequibles, pero eso no lo es todo. Bien, entonces es importante tener en cuenta que como empresa nos podemos reinventar, pero siempre bajo el paraguas de lo que es la propuesta de valor. Eso es lo que realmente nos mantiene y nos guía a la hora de tener que cambiar de decisiones o de tomar un camino y no otro. Si tenemos clara la propuesta de valor, la propia propuesta de valor nos ayuda como a direccionarnos hacia dónde. De cómo comunicarlo, cómo reaccionar y todo. Ok, perfecto. Ok, pasando al área de creatividad en la estrategia, ¿qué papel juega la creatividad a nivel estratégico dentro de un negocio? O sea, ¿cuál es cómo se entiende la creatividad a nivel estratégico o qué parte de la creatividad suena? No, o sea, sí, ¿cuál es? O sea, a ver, déjame explicarlo. ¿Cómo juega la creatividad a la hora de que yo voy a plantear una estrategia para mi negocio? O sea, porque como lo que tú decías, no es solamente ideas. Entonces yo quiero saber si la creatividad va abarcando algún paso más a la hora de que yo voy a decir, vamos a actuar de esta forma. O sea, ya pasamos la parte de que, bueno, llegó esto, te paralizaste. Si tú eres flexible, si ya tienes clara tu propuesta de valor, todo eso, entonces vas a actuar. Ok, ahora en esta otra etapa que es el ¿qué voy a hacer? Ahí, ¿cómo nos ayuda la creatividad? Vale, pues resulta que la creatividad, cuando hablamos de estrategia, es todo. Porque realmente una buena estrategia tiene que ser una estrategia creativa. Si yo planteo una buena estrategia es porque tengo mucho mejor analizados el panorama, como los elementos que están afectando un problema, una situación o algo que yo quiero hacer, y a raíz de ese análisis me lanzo a crear una estrategia.
pero la creación de esa estrategia de por sí implica creatividad. No sé si me explico, voy a tratar de ejemplificarlo con, por ejemplo, con SpaceX, SpaceX. El de Elon Musk, de ¿no? Elon Musk, ajá. Su estrategia a largo plazo, ¿cuál era? Quiero ser cliente de la NASA. Ok. Era para la parte, el eje vertebral de su estrategia era ser el día de mañana cliente de la NASA, ¿no? Por un lado, y por el ser cliente, no, perdón, sino proveedor. Sí. Okay. O sea, que la NASA lo contratara a él para ciertas cosas. Okay. Y luego la otra es poder convertir toda la carrera aeroespacial en algo turístico, en turismo, o sea, en que personas ese es el que yo puedan tenía. hacer. Ajá. Es mediano plazo ser cliente de la NASA, ser contratista de la NASA, largo plazo la carrera aeroespacial enfocada al turismo, ¿no? Esa es mi estrategia. Ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo logro que la gente de la NASA voltee a mirarme? Si al contrario, ahorita me están viendo como una competencia, como STEM multimillonario se vino a meter aquí en algo que incluso la NASA es negocio del gobierno, ¿no? Y es como, vale, ¿qué es lo que más les cuesta a ellos? Pues que cada vez que hacen un lanzamiento, el cohete no vuelve. Claro. Y son millones de euros, de dólares, lo que se pierde en un lanzamiento, incluso los de prueba. Entonces, para conseguir para llegar a ese objetivo, ¿yo qué tenía que hacer? Pues invertir todos mis recursos y todo mi esfuerzo en lograr que un cohete salga y vuelva. Y a eso se dedicaron todos los años, a buscar la forma de que un cohete saliera y volviera. Y cuando lo consiguieron, lo lograron, pues fue cuando, sin tener que pedirlo, la NASA dijo, claro, a mí me sale mucho más rentable que esta empresa, me lleve a los astronautas al espacio, a las estaciones espaciales, que tener que sacar de mi propio bolsillo para hacer esos lanzamientos, que al final es dinero perdido. ¿Bien? Entonces, en función de eso, la estrategia tiene que ser creativa, pero para que sea creativa, tiene que tener ese componente de análisis previo. Es muy importante poder analizar primero la situación, el problema, para poder llegar a una solución creativa que realmente sea efectiva. O sea, en primera instancia, la creatividad para negocios se ve reflejada en el tema de la microexperimentación, para poder definirte para dónde le das. Y exacto, y esa microexperimentación está muy linkada también con lo que hablábamos al principio, con esa parte de flexibilizar las estructuras organizacionales. Claro. Hoy por hoy, y de hecho me lo comentabas en algún momento, que el tema de la microexperimentación es algo o el concepto se maneja mucho en marketing digital. Sí. Y justamente es por eso, porque el mundo digital es el que va más rápido. O sea, el mundo offline ya va rápido, el mundo digital no es el doble ni el triple, o sea, 1000 veces más rápido. Entonces, hay que pensar rápido, pero sobre todo testear rápido, hacer pruebas rápido. Tener ese margen de lo pruebo, no funciona, un par de modificaciones y lo vuelvo a lanzar. Y ser conscientes que esa microexperimentación lo que hace es ayudarnos un poco con el tema de la prueba y error, pero de una manera controlada. Sí, perdiendo poco. Poquito a poco. Entonces, eso es clave también a la hora de hablar de procesos y estrategias creativas. Yo tengo que tener una estrategia a mediano, a largo plazo, pero en el corto plazo yo tengo que estar abierto a dejarme un poco de tanto protocolo, de tanta planificación. Y no estoy diciendo que planificar esté mal. Planificar está bien, pero hay que ponerle un límite. Nunca vamos a tener las cosas planificadas perfecto. Nunca. Siempre nos va a quedar pendiente algo, siempre nos va a faltar algo. Entonces es importante tener un deadline para la planificación de una idea, producto o servicio, lo que queramos llamar. Hasta aquí va la planificación. Con lo que llegue en este punto, me lanzo a prototipar, me lanzo a probarlo con clientes, me lanzo a testar la idea, porque también de nada sirve durar años planificando algo y resulta que cuando lo pruebas, eso no le gusta al cliente. Claro, total. Entonces hay que encontrar un equilibrio, pero sí, la parte de la microexperimentación es clave, ya no solo en lo digital, sino ahora, más que nunca, también en la parte organización. Ok.
Fíjate, bueno, ya tocamos el tema ok. ¿Cómo es la creatividad de un negocio aplicada al equipo que lleva el negocio? O sea, ahorita ya hablamos de la estructura organizacional, pero ahora en las personas que llevan el negocio, ¿cómo tienen que estar siendo creativos dentro de todo este movimiento de cambios que estás planteando? Lo primero es entender que un negocio es más creativo entre más personas y mentes están trabajando sobre la idea. Eso es algo que incluso es un paradigma que tenemos que romper, que nuestra generación ya lo está rompiendo, pero que las generaciones previas lo tenían como casi un tabú. Y era, yo no comparto mi idea porque me la van a robar. Yo no comparto, yo no cuento mucho más allá de X cosa porque alguien se va a copiar. O sea, no. Eso no pasa. Si tú tienes una idea y crees en ella, créeme que aunque a la otra persona le parezca chula, no va a tener ni la misma iniciativa ni la misma visión para copiarte la idea tal cual. O sea, que eso no va a pasar. Entonces, a nivel de negocio, esos procesos creativos hay que hacerlos con la gente, con los propios empleados. Y para eso hay que crear escenarios para que se den las cosas. Escenarios como que desde el propio espacio en sí, salas de juntas, espacios de encuentro, de interacción, de conectividad, de networking, pero también eventos, situaciones donde yo puedo hacer talleres, donde puedo hacer workshops, donde puedo incentivar incluso a las personas, al personal base, por ejemplo, a que se arriesguen a proponer cosas, a que se lancen a proponer ideas. Esto es algo que las empresas, sobre todo las empresas grandes, se les olvida un poquito, y es, cuando yo tengo una empresa grande, cuando tengo una empresa ya consolidada, pues los cargos más altos están más preocupados justamente de la estrategia y de la parte comercial, de la rentabilidad del negocio, y ese día a día de lo que es el negocio como tal, no lo viven, o sea, lo dejan de vivir porque están ya más pendientes de las cosas como de mayor escala. Mientras que las personas el personal más base, por decirlo de alguna forma, sí está viviendo ese negocio y en tiempo real está en contacto directo con el cliente, sabe lo que está necesitando. Entonces, si yo abro canales de comunicación para que esas personas que realmente están viviendo la evolución constante del cliente y probablemente a ellos se les ocurran ideas fundamentadas en esos cambios que han notado, si yo abro esos canales, es mucho más fácil que los procesos de innovación dentro de mi empresa lleguen a buen puerto y tengan sentido. Entonces, para mí es clave eso, la creatividad pensado como el elemento más importante cuando trabajamos en equipo. Y entre más mentes estén trabajando sobre una idea, más creatividad va a haber. O sea, contemplar a tu equipo para mejorar y aparte tú como persona quitarte de la mente, o sea, ese más bien va a ser paradigma para nosotros o tarea para nosotros, quitarnos de la mente que no somos creativos o que por a lo mejor ser ingenieros o algo así no tenemos creatividad, o sea, independientemente de nuestra licenciatura de educación, siempre vamos a tener algo que aportar, sobre todo porque estamos en la línea de fuego haciendo lo que hacemos. Siempre. De hecho, la gente no nace creativa. La creatividad es algo, o sea, es una habilidad que todos adquirimos, solo que unas personas la desarrollan más que otras. Y cuidado, porque siempre se ha pensado que la creatividad está linkada con las carreras o las profesiones más linkadas al diseño, a las artes, ¿no? Pero se les olvida que, por ejemplo, los matemáticos, los ingenieros, todo, o sea, porque la creatividad está linkada muchas veces equivocadamente con las cosas visuales, con todo lo que tiene que ser visual. Pero Einstein era un creativo brutal, ¿no? Todos estos Mozart y todos estos, o sea, son creativos dentro de su campo. Entonces es importante entender eso, o sea, la creatividad no es hacer cosas bonitas, la creatividad es jugar con mis conocimientos y hacer cosas que probablemente no se han hecho antes o que no se han pensado que se pueden hacer de esa forma. Entonces, claro, o sea, la creatividad tiene que estar abierta a cualquier persona, a cualquier tipo de negocio, a cualquier profesión. O sea, eso es un paradigma que también tenemos que romper. Ok, muy bien. Ok, ahora, llevado a productos o servicios, la gran pregunta y temática de este webinar, ¿cómo deben de ser los negocios post-COVID?
O sea, ¿qué tipo de negocio es el que va a ser más exitoso después de todo lo que estamos viviendo? Con toda esta inmersión de todos dentro de las mismas formas de trabajo, con los cambios que incluso pues uno tiene que estar haciendo dentro, ¿quiénes van a ser los que van a sobresalir y los que van a durar aún y a pesar de las crisis que se vienen todavía económicas más fuertes? Vale, yo creo que eso hay que abordarlo desde dos puntos, o desde los dos mercados más importantes, o sea, desde la parte online y desde la parte offline, porque cada uno de esos modelos de negocio van a evolucionar de una forma distinta, aunque van a tener cosas en que van a convivir evidentemente. Pero, por ejemplo, todo lo que son modelos de negocio offline, o sea, tiendas físicas, a lo largo de estos meses, de estos años que vienen, una de las cosas que va a primar sobre lo demás va a ser la seguridad, los protocolos. ¿Cómo logro que la gente, y ese es un gran reto, cómo logro que la gente, ahora que hablamos tanto de que las tiendas, más que ser lugares de compra y venta, son lugares de experiencia, ¿no? ¿Cómo logro que la gente pueda seguir viviendo esa experiencia de marca que le quiero transmitir en un espacio físico, pero de una manera segura? ¿Cómo van a probar las cosas si no las pueden tocar, si no las pueden manipular? ¿De qué forma nos vamos a reinventar y vamos a coger eso como una herramienta para buscar procesos de innovación nuevos en cuanto a protocolos, ¿no? En cuanto a esa parte más de seguridad? Eso va a ser, digamos, lo que más va a primar en el canal offline. Esa parte de experiencia, pero segura, higiénica, pensada en todo el tema de desinfección y demás. Y en el canal digital, si ya de por sí era importante, hoy por hoy, y a raíz de esta situación del COVID, nos han hecho entender que el mundo digital ya no es solamente una opción, sino que es algo indispensable en cualquier negocio. ¿Qué pasaba? Y que con esto, digamos que la dinámica se va a alterar un poco. Muchas fuentes dicen que tanto el mundo digital lo que estaba haciendo era saturar a las personas de tanta cosa digital y nos estábamos volcando más a la parte física, que es cierto, esa parte más de experiencia física. Pero ahora, con todo lo que ha pasado, yo creo que la balanza se va a volver a inclinar hacia la parte más digital. Y de hecho, muchísimas empresas que se dedicaban solamente al comercio offline quebraron, pero no porque su producto o servicio no se pudiera ajustar a las necesidades del COVID. Quebraron porque no tenían una estructura, un departamento digital consolidado que les ayudara a traducir esos modelos, ese modelo de negocio a venta online, a servicio online, dependiendo si era producto, servicio y demás. Entonces, ahora mismo el canal digital, el canal online se va a volver en algo indispensable en cualquier negocio. Por pequeño o grande que sea, tiene que ser algo totalmente... Y ahí aparece otro punto clave, y es, si ya digitalmente teníamos competencia, ahora se va a triplicar. ¿De qué forma yo a través de un mock-up o a través de alguna publicidad en Instagram o de alguna estrategia pequeñita de marketing en redes sociales, cómo voy a hacer para que esos 2 segundos que el cliente está viendo el móvil y si le llama la atención lo mío, lo quiere ver, cómo hago para que realmente prime lo mío sobre lo de la competencia, sobre alguien que está ofreciendo lo mismo que yo? Entonces ahí es donde la parte creativa tiene que ser clave, porque vamos a hablar de una experiencia online que se va a empezar a marcar en una experiencia digital mucho más fuerte. O sea, por un lado vamos a tener que disminuir el miedo físicamente de estar en convivencia con tu marca, y por otro lado, si ya era importante el tema de saber obtener la atención del usuario, ahora va a ser todavía más competido, pero más importante para el negocio ser creativos de cómo lo obtienen. ¿Y cómo lo obtienes y qué haces en el momento? O sea, ¿cómo transformas ese llamado de atención? ¿Cómo canalizas esa atención que logras llamar? Porque el primer paso es llamar la atención, pero luego, ¿cómo hago para retener esa atención y para conducirla hacia lo que necesito, hacia lo que me interesa? Y ese es un camino largo, muy largo que hay que recorrer, pero es interesante porque al final, y esa era la otra parte, al final van a tener que seguir conviviendo las dos cosas. Incluso
cuando hablamos de experiencia física y decimos que no podemos tocar, que no podemos probar muchas cosas físicamente, las herramientas digitales nos van a ayudar a reforzar esa experiencia en los puntos de venta físicos. Claro. A través de las pantallas táctiles, de los sonidos, de las máquinas de olor, todo eso va a empezar a cobrar muchísimo más relevancia, porque hasta hoy solamente, o la mayoría de retailers hablaban de experiencia física con 2 de los 5 sentidos, con la vista y con el tacto. Pero ahora también podemos, o sea, tenemos que reforzar esa parte de oler, de sentir, ¿no? Entonces se va a crear una experiencia, creo yo, que mucho más integral, o sea, que realmente va a tocar más las fibras si se logra hacer de una forma correcta. Bueno, genial. Ok, ¿qué tendencias se vienen para negocios post-COVID en temas de diseño? Ahora sí, ya bajando a tu expertise, en tema de diseño, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues aquí me las había apuntado, porque al final a raíz de todo esto también salieron como unos documentos, información de las tendencias que se habían planteado para el 2020, obviamente todas cambiaron a partir de esto. Claro. Entonces surgieron unas nuevas tendencias y les voy a ir dando como los nombres, les explico un poquito, pero para que si se lo quieren apuntar, va a ser tarea para que después lo busquen, que seguro va a salir información de eso. Entonces, la primera es el Home Hub. ¿Vale? Nunca lo había escuchado. El Home Hub. Okay. Y es justamente la preocupación por el hogar. El hogar se ha convertido en nuestro refugio. Y entonces esa sensación casi que obligada de tener que permanecer en casa nos ha dado la sensación, o nos ha enseñado que realmente hay que dedicarle tiempo a la casa. Okay. Para volverla un lugar más confortable, un lugar más flexible, un lugar donde incluso pueda teletrabajar mucho más cómodamente, un lugar donde pueda hacer multitareas con los mismos muebles que tengo. Eso está muy linkado con un concepto de vida que se llama la vida líquida, y es como mi hogar, los muebles, el espacio que tengo tiene que ser más flexible y adaptarse a un montón de necesidades, pero bueno, eso si quieren otro día lo sí, nos da para largo. Claro, entonces el Home Hub es, o sea, todo lo que tenga que ver con hogar y con confort en el hogar se va a disparar, pero y ya no solo con mobiliario, sino con confort térmico, con smart home, con todo lo que tiene que ver con el hogar, porque la gente se dio cuenta que necesitan invertirle al hogar, porque en situaciones como estas es su único refugio. Oye, entonces, y ahí el tema de diseño entraría entonces no solamente el cómo tengo mi casa, mi espacio, sino también lo que vivo dentro. O sea, ahí también entra esta parte de ¿qué hago yo dentro de mi casa? Exactamente. Okay. ¿Qué hago yo? De hecho, mucha gente pensaba mucha gente lo que hacía era, llegaba a su casa después de trabajar, se cocinaba algo, se pedía un domicilio, veía un ratito la tele, a dormir, y al día siguiente lo mismo, trabajar, dormir. Y los fines de semana se la pasaban fuera con los amigos, visitando a la familia y demás. Pero claro, cuando llega esta situación y se dan cuenta que tienen que trabajar, tienen que entretenerse con algo, tienen que dar, eso les empieza a dar nociones o les empieza a hacer ver la necesidad de que realmente algo tiene que cambiar en su casa. Claro. Entonces eso es clave que lo tengamos, porque en el diseño va a estar totalmente, o sea, todo con la casa va a estar linkado y va a estar, digamos que potenciado, ¿vale? Okay. Luego, lo otro que está linkado con el tema de estar en la casa son los productos termorreguladores. Okay. Todo lo que tenga que ver con materiales que ayuden a mantener el confort térmico va a ser otra rama del diseño que se va a potenciar un montón. Okay. ¿Por qué? Porque estoy pasando más tiempo en casa, porque tengo que teletrabajar, porque tengo que estar haciendo diferentes actividades en la casa, y eso va a implicar que mi cuerpo tenga un confort térmico adecuado. ¿Vale? Okay. Entonces, ese como tal, productos termorreguladores van a ser claves, tanto para el invierno como para el verano. Porque claro, nosotros hasta el momento no lo sentimos, porque todas las oficinas tienen aire acondicionado, calefacción, y siempre necesitas un estado térmico que está entre los 21 y 23 grados, pues para sentirte cómodo y trabajar cómodamente. Claro, en la casa ese control no es tan fácil de tenerlo.
Obviamente hay mucha gente que tiene calefacción, aire acondicionado, pero la mayoría no. Entonces, ese tipo de productos nos van a ayudar un montón a potenciar, ¿vale? Okay. Luego tenemos esa parte del Design for Digital, y es precisamente cómo el tema digital ya no solamente va a ser una cuestión de estrategia de marketing, sino también de diseño gráfico como tal. Lo que hablábamos, ¿de qué forma voy a llamar la atención con esos 2 segundos que la gente está viendo mi historia en Instagram? Entonces ahí va a entrar muchísimo en juego todo lo que es teoría del color, efectos visuales para llamar la atención del ojo, formas de conectar algo que acabas de ver aquí y esa parte multicanal que luego lo ves, no sé, en Facebook, si te metes en Facebook o en un mockup que te sale en el ordenador. Ese tipo de cosas van a ser claves. O sea que el diseño en la parte digital ya no solamente va a ser de estrategia y como estrategias de marketing, sino muy visual, muy gráfico. O sea, el diseño gráfico digital va a ser también una de las cosas que va a revolucionar muchísimo. ¿Vale? Sí. Luego, todo lo que es aquí le llamamos Protective Performance. Y es como el diseño, por ejemplo, de vestuario va a tener que enfocarse también a esa parte de protección producto del COVID. Sí. Entonces, no se les haga raro que Zara, por ejemplo, que todas estas empresas como que son muy de tendencia, ahora en invierno, por ejemplo, saquen abrigos con cuellos que si te los subes, se va a volver un tapabocas. Adidas ya lo está haciendo, por ejemplo. Adidas directamente está vendiendo unos tapabocas especiales para poder hacer ejercicio. O sea, todo lo que tiene que ser diseño de producto linkado con esa parte de protección corporal, pues volcada al COVID, es otra parte que se va a disparar un montón. Porque claro, nosotros dijimos o pensábamos en principio, esto es una gripa, esto se va a ir rápido. Y nos estamos dando cuenta que no. Incluso hace poco, o sea, esta semana, un repunte en China y la nueva cepa del virus es aún más contagiosa que la original. Entonces, esto es algo que va a ir para rato. Y que, que no se va a quitar. Sí. Luego, esta me encanta. The end of more. O sea, explain. El final de querer, chao. A raíz del confinamiento, de todo esto que está pasando, nos hemos dado cuenta que hay que ponerle atención a lo básico, a lo más importante. Tanto consumismo, tanto querer comprar, la gente se dio cuenta que no es necesario. Vivimos 3 meses sin tener que ponernos un jean y tener que pensar qué zapatos ponerme para que me combinaran con la camisa. Eso es reflejo las ventas de la caída de ventas en todas las grandes marcas de moda. ¿Y las de pijamas? Crecieron las de confort en casa, esa parte volvemos a la parte de productos termorreguladores, entra dentro de esa, o sea, toda la parte de ropa de estar en la casa entra dentro de esa parte de productos termorreguladores, y esa parte de consumismo puro y duro, de moda, de fashion, eso se pasa a un lado. Entonces, ¿qué nos dice esta tendencia? Que la gente va a volver a pensar en que en vez de comprar más, quiero comprar mejor. Eso va a buscar o va a recaer en productos donde, digamos, la propuesta de valor o el core business tiene que recaer en la calidad de los materiales, ¿no? Y en la durabilidad. O sea, todo lo que tenga que ver con confort y calidad en diseño, ahí tiene que estar. Porque la gente va a empezar a comprar de mejor calidad y menos. Y ya no solamente en moda, en general. Sobre todo porque también eso lo conectamos con toda la crisis ambiental que tenemos. Que cada vez para nosotros, o sea, antes era por ahí unos cuantos que se preocupaban por el medio ambiente, por el cambio climático. Ahora al contrario, son unos cuantos los que todavía creen que eso es mentira. Entonces esa responsabilidad social que se va a reforzar a raíz del COVID nos va a llevar a buscar productos mucho más sostenibles, mucho más eficientes, de mayor calidad. ¿Vale? Vale, y eso también es importante. Como voy a comprar menos, también quiero que eso que compre sea mucho más personalizado, que se ajuste mucho más a mí. Entonces el tema de tallas ya no va a ser S,
XL, ¿cómo es? XS, S, M y L. ML, Y XL, no. Van a haber tallas intermedias. Ok. Porque si la gente quiere comprar eso y está dispuesto a pagar más, pues evidentemente tiene que ofrecerle algo más o sea, valores agregados, ¿no? Valores añadidos. Claro. Bien, esas son. Y Ok. la parte para terminar, la parte de economía circular y mercado local. Ok. No sé si saben más o menos qué es la economía circular. Os lo explico así rápidamente. Explícamelo para los que no lo conozcan. Rapidito. Vale. Ajá. La economía circular es una forma mucho más técnica de hablar de, por ejemplo, de reciclaje. Es decir, yo compro esta botella, ¿verdad? Y esta botella, en vez de desecharla, bueno, este no es el mejor ejemplo porque es plástico, pero imaginemos que esto es de madera. Imaginemos que compro esto es una silla, compro esta silla, ¿verdad? La dejo de utilizar en casa porque ya no me gusta, porque se rompe una pata, no sé qué. En vez de tirarla, las propias empresas que fabriquen la silla se quedan con la silla vieja y con ese mismo material rehacen una silla nueva. Okay. ¿Eso qué hace? Reducir el desperdicio o el gasto de materia prima, de recursos naturales. Entonces, si para hacer una silla necesito un árbol, pero resulta que reutilizando en la madera esa silla que ya la gente no quiere, pues me evito talar el árbol, eso empieza a convertirse en economía circular, pero no solo en producto, en comida, en servicios, y entonces esa economía circular la empezamos a unir con la importancia del mercado local. A raíz del COVID nos hemos dado cuenta que en nuestro entorno más cercano, pues los mercados locales han sido los más afectados. Sí. Han sido los que más han sufrido por la pandemia, pues precisamente porque eran los que menos músculo y soporte tenían para aguantar una arremetida de estas. Entonces, todo linkado con esa parte de sostenibilidad, con esa parte del cuidado medioambiental, esa parte más social, porque nos estamos convirtiendo en una generación muchísimo más volcada a lo social, pues nos vamos a dedicar y a enfocar a apoyar el mercado local. Y esto es clave para los emprendedores, porque hay muchos emprendedores, ya no solo de mercado offline, sino también de negocios digitales, que son emprendedores locales. Y muchas veces era difícil competir con empresas más grandes, con empresas incluso internacionales. Pero claro, ahora el consumidor es más consciente de eso y va a querer invertir más en los mercados locales, porque le interesa más apoyar a ese entorno inmediato. Entonces es algo también que nos va a favorecer o a beneficiar mucho cuando hablamos de emprendimiento y de... Que al final de cuentas, o sea, todas las tendencias que mencionas están ligadas de una u otra forma o sea, lo englobo todo como en que sepamos nuestra propuesta de valor y pensemos en cómo se va expresando de tal manera que realmente no es nada más que ya te pongas a investigar los problemas de los demás, sino que realmente también los hagas tuyos para que entiendas por qué y cómo le resuelves a los demás. O sea, es eso. O sea, mejor no lo pudiste haber dicho. Y es tal cual. Y es un poco, si nos vamos a un ejemplo personal, como para conectar con lo que hablábamos desde el comienzo, es ¿tú qué puedes hacer en una situación como el COVID? Les dije, lo mejor es primero mirarse a uno mismo, o sea, desde mi fuerte, ¿cómo puedo ayudar? Traduciendo a la empresa es igual, desde mi propuesta de valor, o sea, lo que a mí me hace único, ¿cómo puedo canalizar ese cambio, esos comportamientos nuevos que están surgiendo y a partir de ahí lanzarme con propuestas y con estrategias? Pero eso es clave. Sí, y de hecho, o sea, está comprobado que las empresas que saben comunicar bien esta parte de propuesta de valor y que están metidos y que tienen como una misión, que tienen bien clara la misión, está comprobado que esas empresas tienen mucho más o tienen relaciones más fuertes con sus clientes que una que no, porque precisamente la relación es tan estrecha, haciendo los problemas de ellos nuestros también, estamos como en el mismo barco, entonces tenemos mejor relación con el cliente, por lo tanto incluso ya te empiezas a meter en temas de mejor marketing, menos presupuesto para captación de nuevos clientes, o sea, o sea, ya entiendo como el todo. Claro, y que eso es recíproco, porque entre más, hoy en día las marcas no solamente buscan crear engagement con el cliente, sino enamorarlo. Y es como cuando tú te enamoras de alguien. Entre más enamorado estás,
más conoces a tu pareja y esa pareja más se abre a que la conozcas o a que lo conozcas. En una relación empresa-cliente pasa lo mismo. Si yo logro enamorar a mi cliente, primero yo también me voy a enamorar de él, me voy a enamorar de mi cliente. Y en el momento en que yo estoy enamorado de mi cliente, siempre voy a buscar lo mejor para él. Luego siempre voy a pensar primero en función del cliente antes que cualquier otra cosa. Y en esa medida, el cliente, al notar esa conexión, esa sinergia, se va a abrir mucho más a mí. Y cuando mi cliente se abre, me da muchísima más información para que yo pueda retroalimentarme y siempre mantenerlo contento. O sea, eso es súper bonito porque al final, aunque estamos hablando de empresa y cliente, no deja de ser una relación muy humana. Enamorar es una relación muy humana. Entonces, eso también ayuda a entender que las empresas se tienen que humanizar, tienen que tener una intención y estrategias mucho más humanizantes. ¿Humanizantes se dice? Sí. Bueno, ¿me entendieron? Sí, está claro. Ok, muy bien. Pues mira, va a estar súper ligada. ¿Cómo debería de ser la comunicación, venta o branding para los negocios post-COVID? Es esto, ¿no? Es ser más humanos. Tal cual. Hay que tener, entre más humanos somos, o sea, lo conectamos, ¿no? Estamos diciendo que la relación con los clientes cada vez tiene que ser mucho más humana. Hay que humanizar los negocios. Eso era lo que quería decir antes y no me salía. Hay que humanizar los negocios. Pero cuidado, porque en la medida en que humanizamos los negocios, la comunicación con nuestro cliente se vuelve mucho más sensible. Y más después de situaciones como estas. Como estas, donde sumamos también, por ejemplo, todo el tema de discriminación racial, donde sumamos todo el tema de discriminación de género. Entonces, estamos en un punto donde nuestro cliente, el que queremos enamorar y que nosotros nos estamos enamorando de él, estamos en un punto en que está en ese momento de la vida que es más sensible que en cualquier otro, porque está pensando más como ser social que como ser consumista. Entonces, el gran reto de las marcas es comunicar lo que nos tienen que decir a los clientes de una forma en que suene como una oportunidad para acercarse a nosotros y no como oportunismo para vender más o mejores productos o para ofrecernos más o mejores productos. O sea, porque nosotros, por ejemplo, hablábamos de que en una etapa del embudo, cuando estás haciendo tu estrategia que va para completamente venta, que es el purchase, tienes que pensar un poquito más las estrategias como de venta pura y dura. Pero con este aprendizaje, lo que entiendo es que esta parte no se quita, no se van a quitar las ofertas, o no se va a quitar el compra uno, te regalo otro, o sea, no se quita eso, pero para que el cliente realmente te elija a ti o te vea como la opción mejor entre tantas otras ofertas, va a ser todo el contenido de antes, que es, o sea, del embudo, en el embudo es el awareness, el consideration, y todo eso debería estar más humanizado. Exactamente, sí, o sea, y entender que los mensajes no tienen que ir juntos y que hay diferentes momentos para comunicar cierto tipo de mensajes. Me voy a un ejemplo claro, IKEA, o sea, lo digo desde lo que he vivido para que lo entiendan. Claro. Y a nosotros, dentro de ese plan de contenidos que hicimos en la situación de COVID, de darles tips a las personas y enseñarles cómo con ciertos productos se podían hacer soluciones en el hogar, tal. Si nosotros a esos contenidos le poníamos un tag de precio o una referencia, nos cargábamos la estrategia. Porque estábamos diciéndole al cliente, estamos aprovechando que como usted está jodido en su casa, y perdón la expresión, pues yo le voy a decir cómo solucionarlo y le boto el precio. Y aparte cómpremelo. A mí mismo los compre. Error. En ese momento nosotros tendríamos que hablarle al cliente como una marca que se preocupaba por su bienestar, independientemente de que me lo comprara a mí o no. Tanto así que las soluciones que les dábamos en los contenidos de las redes sociales, ni siquiera las soluciones eran con productos de IKEA. No nos interesaba. Nos interesaba que nos vieran como la marca que sabe de home furnishing, de decoración, de diseño y que les está ayudando a mejorar un problema. Ya más adelante, si quieren, me compran o no. Y eso es clave. Eso es clave porque lo que estamos haciendo es cuando tú estás triste, ¿tú qué buscas de la persona de la que estás enamorada?
pues, que te confort, apoye, que esté ajá. contigo, ¿no? Lo último que quieres es que te diga, bueno, pues nada, muy triste todo, me voy de fiesta y hablamos el lunes. Mm, Tú quieres que esté ahí contigo, pero de una claro. forma desinteresada. Y eso es lo que tienen que hacer las marcas. Ujú. Y en la medida en que hacemos estrategias, comunicamos mensajes en situaciones concretas como el COVID, cuando lo que buscamos es el bienestar de la gente y no la relación comercial, obviamente y por inercia, en algún momento, mediano o largo plazo, eso va a repercutir en que la gente se va a sentir identificada con la marca, no por lo que le vende, sino porque lo que le ofrece, Porque le por el entiende. valor que le ofrece como marca. Ujú. Entonces eso es clave. Y más Ok. ahora en este momento donde estamos, donde somos una sociedad tan sensible y tan consciente de esa parte social. O sea que eso es clave. Por Ok. un lado, es clave humanizar las marcas, las empresas, pero por lo mismo, entre más humanizadas estén, más sensibles tenemos que ser a la hora de comunicar los mensajes. Ok, muy bien. Las extras, ya el pilón, porque si no ya se nos va el tiempo. Venga. Y ahora sí ya más específico en lo que estás trabajando ahorita, que es cómo apoyarnos a nosotros, o sea, cómo debe ser nuestro espacio de trabajo para que fomente la creatividad en todos los aspectos de nuestra vida. O sea, cómo me cuido yo en donde esté, ya sea en mi casa o si, por ejemplo, ahorita aquí en México apenas empiezo a salir al trabajo, qué tipo de cambios debería yo tener en mi espacio de trabajo para tener esta creatividad, porque yo veo la creatividad como buena vibra, energía, todo, o sea, como que todo fluye. Eso Si estás es. ahí, o sea, todo te sale bien. Sí. No, tal cual. Yo creo que el tema hay que abordarlo como desde dos puntos. Primero de la parte física, de lo que es el espacio de trabajo, el lugar de trabajo, y luego eso cómo repercute en la parte emocional. Entonces, un poco para que me entiendan el tema de la parte física. Nuestro cerebro funciona a partir de códigos visuales. De hecho, muchas de las actitudes, de las reacciones que tomamos, de los sentimientos que tenemos, son inconscientes. O sea, realmente son producto de nuestro subconsciente, ni siquiera nos damos cuenta. Y a partir, pero eso pasa porque nuestro cerebro, desde que nacemos, genéticamente tiene unos códigos visuales. Okay. Entonces, por ejemplo, ¿qué sensación nos producen los espacios oscuros y encerrados? ¿Miedo? Agobio, como ganas de irme rápido, ¿no? Dime un lugar que te inspire paz, tranquilidad. O sea, de interior, Interior o exterior, no la importa. playa. La playa, ¿no? Ajá, sí. Entonces, ese empieza a ser el punto de partida cuando hablamos de diseño. Okay. Obviamente no vamos a montarnos una playa en nuestra casa o en nuestra piscina, sería lo ideal, ¿no? Pero cuando eso no, pues nunca pasa porque es demasiado caro, o sea, y tampoco es viable. Lo que hacemos es jugar o entender esos códigos visuales de la playa. Los elementos. Esos códigos visuales son que ojalá ese espacio de trabajo tenga entrada de luz natural, jugamos con colores claros, en la playa siempre hay verde, entonces jugamos con la vegetación, aprovechamos un poco también para crear esas sensaciones a través de las texturas, del suelo, es un poco reinterpretar esos códigos visuales y traducirlos al espacio, a la arquitectura. Entonces, si nos vamos un poco a lo que son las oficinas hoy por hoy, pues nos damos cuenta que son espacios abiertos, siempre son espacios que tienen zonas de entrada de luz natural, jardines, zonas como para hacer picnics, incluso cosas para compartir. Son espacios donde se trabaja cierta paleta de colores, donde hablamos siempre de maderas para dar calidez, confort. Pues en ese sentido, esta parte de espacio se soluciona a través de eso, como de reinterpretar esos códigos visuales. Pero digamos que los tips claves para que tengamos todos en cuenta es que en un espacio de trabajo es súper importante que tratemos siempre de tener entrada de luz natural, y si no hay entrada de luz natural, que no nos dé miedo invertirle un poquito más a la iluminación artificial. Bombillas que se puedan graduar, que puedas cambiar la temperatura de color, y siempre es bueno tratar de meterle verde a esos espacios. Y si son espacios muy pequeños, pues buscar que sean blancos, que sean muy claros. Si son espacios más grandes, pues ya podemos jugar con maderas oscuras, con paredes de piedra, pero bueno, en los espacios pequeños hay que buscar luz, verde y esa parte pues ergonómica y de confort que nos hace estar cómodos a la hora de trabajar. Y eso siempre va a tener una repercusión en la otra patita, en la emocional. Porque en la medida en que yo me sienta mejor emocionalmente,
pues mi cerebro va a trabajar de una forma mucho más efectiva, mucho más distensionada. Y eso es clave en la creatividad. Una persona estresada no es creativa. Porque de por sí la creatividad a ti te genera una sobrecarga de energía en tu cerebro, porque estás tratando siempre de conectar cosas para llegar a un resultado nuevo. Y cuando estás estresado, toda esa carga emocional pues empieza a recaer. Para eso, para esa parte emocional, es muy importante crear dentro de nuestras oficinas o nuestras zonas de trabajo esos puntos de encuentro, de socialización con la gente. El ser humano por naturaleza es un ser social y cuando estamos trabajando es importante tener esos espacios donde puedo tomarme un café con alguien, donde puedo compartir una idea que tengo, donde podemos discutir, no necesariamente no necesariamente hacer reuniones muy formales, sino espacios donde se pueden hacer reuniones mucho más distendidas, mucho más flexibles, espacios flexibles justamente, y a partir de ahí, digamos que esa carga emocional se empieza a ir a favor nuestro. Que ese es uno de los temas del teletrabajo que yo creo que va a hacer muchísima falta, el home office, porque sí, en el home office te concentras más probablemente, pero esa parte social que te ayuda a mejorar o cargar positivamente esas emociones tuyas, pues se queda un poquito descolocado. Pero bueno, es también parte de entender que, por ejemplo, una parte va a ser adaptar nuestros espacios para que podamos ser más creativos, pero también meter lo que implica la creatividad. Entonces, no nada más estar pensando, por ejemplo, si tú tienes una empresa, en estar trabaje, sino también a lo mejor en la agenda meter espacios donde, bueno, ahora vamos a convivir o les vamos a mandar algo a todos, o sea, como también buscar de otra manera esa convivencia, ¿no? Para mantener lo emocional bien. Y acabas de tocar un tema que es súper importante y es que desde que montamos, desde que nuestra idea, nuestra startup empieza en nuestra cabeza, tenemos que pensar en cómo va a ser la cultura organizacional de nuestra marca. Eso es clave, porque al final la cultura organizacional de nuestra marca es lo que tú le vas a transmitir a la gente que trabaja contigo. Y eso que tú dices de buscar, por ejemplo, espacios donde no necesariamente tenemos que hablar de trabajo, hacer, no sé, team buildings, como salidas más recreativas, todo eso empieza a ser parte de esa cultura organizacional. Y está más que comprobado que esos tiempos en que la gente incluso desconecta de su día a día y se conecta emocionalmente con la gente que trabaja, que está alrededor suyo prácticamente todos los días del año, esos ratitos de desconexión lo que hacen es potenciar los momentos en que tienes que estar trabajando en algo concreto. O sea, no se trabaja más porque trabajes más horas, ni más ni mejor. Se trabaja más en función de la calidad de horas que le dedicas a tu trabajo. Y para eso necesitas emocionalmente estar bien. Entonces eso también es muy importante, los que están haciendo, los que están emprendiendo y todo, el tema de construir una cultura organizacional alrededor de su marca es clave y tienen que empezar a pensarlo desde el momento en que deciden lanzarse a hacer algo. Que obviamente esa cultura organizacional, ojo, siempre tiene que estar conectada con la propuesta de valor, con eso que nos hace diferentes. Yo creo que eso tiene que ser un webinar futuro, la parte de cómo descubrimos o redescubrimos nuestra propuesta de valor si es que ya tenemos negocios andando. Oscar, bueno, vamos a pasar muchas gracias por todo tu sabiduría, tu tiempo que nos estás dedicando y que nos estás inspirando y que nos estás dejando muchísima tarea para seguir investigando. Vamos a pasar al tiempito de preguntas, a ver si hay aquí en el chat. Déjame ver. Sí. No hay acá. Déjame ver si en Facebook hubo. Sí, nos conectamos en Facebook. Ok, no hubo preguntas tampoco por Facebook, entonces creo que las mías fueron más que suficientes para explicar el tema. A ver si a alguno se le ocurre una última hora. ¿Cómo? A ver si a alguno se le ocurre una pregunta ahora mismo. A ver si... No, pues Oscar, te queremos agradecer en nombre de J Digital, de todo el equipo. Ha sido un honor tenerte y que nos puedas explicar
que nos hayas podido explicar y desmarañar todo este sentimiento negativo que inminentemente uno siente cuando se va a topar con un momento en el que tienes que ser creativo, aunque tú no lo tengas claro que ya lo eres. Creo que todo lo que nos acabas de decir son muy buenos elementos y que nos dan como un empujón a atrevernos más, a hacer más creo que lo que más me llevo es a estar más conscientes del entorno, no solo en el que trabajo, sino en el que están mis clientes y está mi empresa. Creo que eso es algo que tenemos que poner más atención. Y yo creo que es clave que nos quedemos con esto. Cuando hablamos de creatividad, tenemos que perderle el miedo a las cosas. Ser creativos es lanzarse, es creer en algo y atreverse a hacerlo. No, una persona creativa no le da muchas vueltas a algo. Si tiene una idea y siente que puede ir por ahí, pues arranca a trabajar en ella, investiga y en función de eso empieza a reconstruirla, porque esa es otra parte de la creatividad que tenemos que tener en cuenta siempre, que un proceso creativo nunca acaba. Claro. Y la idea que se te ocurre al principio, siempre tienes que estar abierto a que esa idea va cambiando, y eso es lo bonito de la creatividad, que es algo que puedes seguir construyendo. Entonces, que no le tengamos miedo a ser creativos, que ser creativos no es algo que aparece de la noche a la mañana, que para ser creativos es súper importante estar inspirados. Okay. Entonces, encontrar algo que nos inspire, que nos motive, y a raíz de ahí, a partir de eso, empezar a trabajar y dejar que las cosas fluyan. No tenerle miedo al fracaso, no tenerle miedo a esto no funcionó, tengo que plantearlo por otro lado. La creatividad es eso, es jugar con lo que tenemos y ir recolocando las fichas en función de lo que nos va pasando. Entonces, pues nada, gracias a ustedes también por invitarme. De verdad que es un placer tenerlos a distancia, pero hablar como si nos hubiéramos acabado de salir de la universidad. También es bonito recordar eso, y gracias a todos los que estuvieron este tiempo con nosotros. Si tienen alguna pregunta, si se les ocurre algo después, pues si quieres ya te paso. Claro, es lo que te iba a decir. Que me escriban un mail. Sí, si me puedes pasar tus datos de contacto para publicarlo en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, para si alguien tiene una pregunta o quiere seguir viendo tu trabajo, que pueda ir y seguirte. Claro que sí. Sí, entonces genial. Nada, gracias a todos y bueno, aquí estamos. Espero buenas noches por allá. Buenos días allí, porque sí. Apenas están empezando el día. Sí, vale. Genial, Oscar. Muchas gracias. Besos. A ustedes.